tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández y bienvenidos al espacio de Lola. El día de hoy, aquí desde la ciudad de Querétaro, acompañada de uno de los grandes en el tema del autismo aquí en México. Él es el psicólogo Manuel Esquer. Manuel Lo Esquer, sí. dije bien. Y Manuel, bueno, trabaja con niños, pero tienes una amplia experiencia y énfasis con el autismo. Con autismo, exacto. Correcto. Y el día de hoy yo decidí conversar con Manuel sobre un tema que me han preguntado muchísimo, que son las conductas desafiantes y agresivas en adolescentes diagnosticados con trastorno del espectro del autismo. Y Exacto. Manuel, muchas veces las mamás están desesperadas porque incluso me llegan a decir que sus hijos durante la adolescencia o la preadolescencia tienen una regresión. Pero me parece, no sé si eso suceda, tú me lo dirás, será porque cambia todo este cambio del hormonal Hormonal. y neurológico. ¿Es verdad que puede producir que haya una regresión o qué es lo que puede estar sucediendo? Sí, puede haber regresiones, eso sí existe, se ha observado clínicamente. De hecho, de las observaciones que tenemos que hacer es cuando los chicos entran a la pubertad, volver a hacer evaluaciones neurológicas porque hay una elevada prevalencia de epilepsia. Niños que no habían sufrido epilepsia, en la adolescencia puede desencadenarse crisis epilépticas. Eh, Puede estar motivado por los cambios hormonales, que los cambios hormonales pues lógicamente pueden afectar el funcionamiento cerebral. Y en los varoncitos pues el cambio hormonal se caracteriza por la elevación de testosterona, lo cual nos vuelve más responsivos al ambiente y puede darle un toque de agresión. Eso sucede en adolescentes típicos. Los adolescentes típicos pues se frustran más rápido, responden más con un toque de molestia. Ya no son los niños que fueron antes, sino que ya se produce un cambio en el carácter y eso lo vemos como agresión. Claro, y lo mismo ocurre con las niñas, nada más que ellos manifiestan otras características también, ¿no? Así es, sí, lo mismo ocurre con las nenas. Los cambios hormonales van a tener cambios en la conducta, ¿no? En términos generales. Entonces, sí, una parte neurológica en cuestión de ver cómo está la actividad eléctrica cerebral, no hay que descartarla, hay que revisarla y, y ver si puede estar afectando el comportamiento de nuestros chicos. Regularmente, las conductas desafiantes nosotros las abordamos en un sentido común. Todas las personas, al tener factores estresantes, desarrollamos comportamientos agresivos. Respondemos de forma agresiva al ambiente, ¿no? Eso es lo que produce el estrés y lo produce la frustración. Cuando nosotros recibimos a una personita con autismo, con características de autismo, eh, y con conductas autolesivas o agresivas, lo primero que buscamos son los factores estresantes. Cuando encontramos factores estresantes, tenemos opciones. Una de las opciones es, se pueden eliminar esos factores, entonces los eliminamos. En caso de que algunos factores no se puedan eliminar, tenemos que desarrollar comportamientos o habilidades que le permitan a esta personita poder adaptarse a esos factores. Entonces, la orientación va en dos sentidos, ¿no? Un modelo educativo, por ejemplo, puede ser estresante para nuestro paciente con autismo. Si el modelo educativo es estresante, por ejemplo, un modelo educativo basado en la enseñanza con ensayo y error, pudiera estresar mucho a nuestro paciente y generar conductas disruptivas. Pero eso lo podemos eliminar y podemos adoptar una metodología no basada en el ensayo y error, donde la persona con autismo aprende a hacer las cosas bien desde la primera vez. Eso reduce la frustración ante los fracasos que pueda ir teniendo en lo que logra el aprendizaje. Por otra parte, este,
En la cuestión de sonidos, por ejemplo, sonidos ambientales, en los murmullos, son cosas que le van a impedir a la persona poder estar en un lugar abierto, poder estar en reuniones. Ahí estamos hablando de factores que estresan y que lo que más convendría es desarrollarle habilidades que le permitan elevar la tolerancia y poderle permitir tener un tipo de experiencia diferente, ¿no? A la persona con autismo. Fíjate que ahorita que estás mencionando de modificar, hay veces que se puede modificar el entorno, pero muchas veces se tiene que más bien modificar el comportamiento en la persona en sí, ¿no? Modificar la manera en la que responde. Y ahora me estoy acordando de una mamá que me comenta que su hijo en el periodo de la adolescencia, cuando llega a la preadolescencia, ya no quiere salir de casa. No quiere ir a visitar a la abuela, no quiere ir a reuniones de cumpleaños, no quiere ir a la escuela, no quiere ir a ningún entorno en donde van a haber más personas. Y para ella realmente esto se ha convertido en un problema porque el niño está creciendo y no solamente se está haciendo mayor de edad, pero mayor de estatura, de peso y de todo, y le está resultando realmente difícil. Hablabas tú de ver cuáles son los factores que pueden estar detonando este comportamiento. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo observar? O sea, a él le puede estar afectando cualquier cosa. Exacto. Pudiera ser algo sensorial, que ya lo sabemos, ¿no? Que son bastante susceptibles a ciertos estímulos sensoriales. Pero también hay que tomar en cuenta otra cosa al momento de trabajar con autismo en adolescentes y sobre todo autismo de alto funcionamiento. Muchas veces está atravesado algún pensamiento, alguna creencia que ellos tienen que le impiden desarrollar ciertas actividades. Por ejemplo, algún ejemplo de una creencia que... Por ejemplo, fíjate, ahorita recuerdo a un paciente adolescente que en las fiestas no tolera la música infantil y se enoja y muestra disgusto, ¿no? por la música infantil. Podríamos pensar que es algo sensorial, podríamos pensar, darle un tipo de esa explicación, ¿no? Pero cuando tú exploras lo que piensa el paciente, te da una respuesta diciendo, lo que pasa es que yo ya no soy un niño. ¿Cómo voy a escuchar música infantil? Yo quiero escuchar música más adecuada a la edad, ¿no? O sea, la respuesta social que dio es inadecuada a lo que él está meditando, ¿no? Exacto. Pero ahí tenemos un claro ejemplo de que no se debe a una cuestión sensorial, sino que también en las personas con autismo hay procesos mentales, hay pensamientos y que tenemos que estar atentos a lo que nuestro paciente está pensando para poder encontrar incluso cómo ayudarlo, pues porque podríamos poner terapia sensorial ahí o podríamos poner procedimientos conductuales ahí, pero no eliminar una creencia que está restringiendo cierto desarrollo de nuestro paciente. Claro, y para encontrar ese tipo de creencias, pues, ¿qué tendría que ser? Es una observación de los padres de familia muy minuciosa. Sí, en realidad hay que darnos tiempo para platicar con nuestro paciente, ¿no? Claro, en el mejor caso de que te lo pueda decir, claro. Definitivamente. Sí, así es. En el mejor caso de que te lo pueda decir, porque por otro lado sí tengo mamás que me han mandado mensajes desesperadas con chicos con trastorno del espectro del autismo que sus habilidades comunicativas pues son limitadas, ¿no? Son Exacto. muy limitadas y comienzan a desarrollar conductas autolesivas, por ejemplo, ¿no? Así es. Y las mamás realmente desesperadas porque no saben, niños que se arrancan las pestañas, que se arrancan las cejas, que comienzan a golpearse y a desarrollar estos comportamientos que no exhibían antes. Sí, sí, parte de lo que tenemos que hacer con un pacientito con autoagresiones es verificar su funcionamiento comunicativo.
Si sus habilidades de comunicación están deficientes, eleva la probabilidad de que vaya a tener, si no las ha presentado, sí nos eleva la probabilidad de que vaya a desarrollar comportamientos autolesivos. ¿Por qué? Porque él a buscar estrategias de comunicación y no encontrarlas para poder comunicar algo, eleva la frustración. Y las personas, todos, autismo o no autismo, las personas cuando tenemos frustración tendemos a la agresión y a la autoagresión. Si no, nada más recuerden ustedes a veces cuando platicamos con otra persona que creemos que no nos comprende, la expresión que le decimos, ¿no? De, me dan ganas de arrancarme los cabellos, ¿no? Nada más que no lo hacemos porque tenemos ciertas habilidades de autocontrol. Claro. En el caso de nuestros pacientes, como hay mermadas muchas habilidades, incluso las de autocontrol, pues se frustran y pues se autoagreden, ¿no? Entonces, sí hay que medir las habilidades comunicativas, fortalecer esas habilidades comunicativas que les permita a ellos expresar y dar a entender lo que están necesitando en el momento. Eso va a ayudar a disminuir bastante los riesgos de autoagresiones. Pero vamos a suponer que está una mamá observando una escena de crisis, de agresión, Así en es. donde el chico se comienza a autolesionar o comienza incluso a golpear a la mamá, que sucede con mucha frecuencia, o al cuidador o cuidadora. Ujú. ¿Alguna recomendación, Manuel, de en ese momento qué hacer? En ese momento, no se puede, o sea, en ese momento lo que hay que hacer es calmar al paciente, buscar las estrategias para calmar al paciente. Aquí no hay de que el abrazo forzado, de que envolverlo en los tapetes, de gritarle, de sujetarlo por la espalda como llave, como un mataleón, ¿no? Claro. O amenazarlo. Como jiu-jitsu, ¿no? Sí, o amenazarlo, porque a veces en ese momento tampoco. O amenazarlo. Vamos a seguir el sentido común. Cuando una persona está enojada, lo que vamos a buscar es tranquilízate. Enojados no podemos ni platicar, ni negociar, ni hablar, ¿no? Ese mismo principio hay que seguirlo con las personas con autismo. Si el chico está agrediendo a alguien o violentando a alguien, en cuanto lo aprisionen, en cuanto lo restrinjan, va a continuar con mordidas, con cabezazos, etc. ¿Por qué? Porque la restricción produce más frustración. El chico va a dejar de hacerlo en el momento en que después de tanto jaloneo se agote. Y es cuando se ve que el niño ya cede, o el joven ya cede, y eso da la apariencia a los terapeutas de que fue la metodología que se utilizó la que calmó al alumno, pero eso es una observación incorrecta. Claro, Lo que hubo fue por cansancio. Lo que hubo fue un agotamiento de la persona, ¿no? Entonces, primera recomendación para que no hayan más agredidos, para que la mamá no salga agredida, para que el terapeuta no salga agredido, es calmar al paciente. Si está llorando y esto va a hacer mucho ruido en los conductistas, ¿no? Pero si está llorando, si tiene una crisis por tener una conducta de acceso, le llaman ellos, vaya, dásela. El objetivo es que no hayan agredidos en ese primer momento. Pero algo tenemos que hacer para que no vuelva a ocurrir. Claro, porque si no se va a condicionar a pedir las cosas de la misma manera. Claro, algo tenemos que hacer para que no vuelva a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es identificar esos factores que disparan el comportamiento disruptivo y trabajar con ellos. Primer punto, los chicos son susceptibles a distracción. Y eso te lo puedo decir qué es lo que yo suelo hacer, ¿no? Y que he visto que me ha resultado. Que te ha resultado, claro. Sí, ya otros podrán decir otras cosas, ¿no? Lo que a mí me ha resultado. Suelo identificar cosas que distraigan al niño, cosas que le gusten bastante, o al joven, cosas que le gusten bastante y que lo distraigan. Ese es el primer punto. Otro punto es que hay que tener una muy buena observación. Todas las personas, antes de agredir a alguien, mandamos señales. Antes de explotar con ira, mandamos señales. Y las señales son comportamientos no verbales. Entonces, desde antes de que el chico explote, vamos a poder darnos cuenta
de que va a explotar. Ok. Esa observación es clave en el tratamiento del niño. Y eso puede ser, por ejemplo, que gesticulación. Hay algunos niños que te bajan el ojo, hay algunos muchachos que te mencionan un A, hay algunos chavos que se hacen así y ese es el indicador de que el siguiente va para ti. Ok, pero todos te mandan una señal. Y todos mandamos una señal, ¿eh? Claro, todos mandamos una señal. Voy a investigar cuál es mi señal. Tenemos que ponerte un observador. Sí. Sí, esto es de observación. Claro, muchas veces algunas familias o las escuelas me mandan videos de los chicos cuando están en la crisis. Y yo les digo, eso no me sirve. O sea, a mí no me sirve ver... Antes. Exacto, a mí no me sirve ver cuando está golpeando al maestro, cuando está golpeando a la maestra o cuando está golpeando él. Eso no me sirve absolutamente de nada. Me sirve ver lo que pasó antes para conocer cuál es su señal. El chico te avisa, o sea, el chico te está diciendo primera llamada, claro. Pero uno sigue, entonces te dice, van 2. Y si le sigues, vaya, explota. Entonces tenemos que aprender nosotros esas señales y en cuanto nos diga, va 1, meter el distractor. Claro. ¿Ok? Y no permitir que llegue... Que no escale. Que no escale al 3. Claro. Si evitas tú el acceso a la conducta disruptiva o al comportamiento iracundo de la persona, si lo evitas por 30 días, el cerebro lo olvida. Atención a esto, ¿eh? El cerebro olvida que esa conducta le era funcional y se adapta a otro tipo de trabajos. Oye, dicen por ahí que son 21 días para cambiar para crear un hábito. ¿Sí? Y eso es bien interesante porque aquí tenemos que entender la conducta disruptiva como un hábito que ha desarrollado la persona ante una situación. Claro. Y lo que vamos a hacer es precisamente eso, cambiar el hábito. ¿Okay? Pero para mí el punto de vista menos violento con el niño, o sea, menos agresiva con el niño, respetando la integridad del niño. O sea, ¿por qué el niño merecería que yo lo tuviera que sujetar o traer un experto en artes marciales para modular su comportamiento, ¿no? Claro. Creo que tenemos que ser más inteligentes en esa parte. Y si el chico está teniendo conductas disruptivas, creo que nos debemos de centrar más en desarrollar conductas opuestas a esa conducta disruptiva y le van a servir más al niño. Claro. Y el niño incluso lo va a disfrutar. Sí. Uh-huh. Y sabes, ahorita estás hablando de cómo vamos a ir detectando la manera en la que se comporta antes, ¿no? Cualquier pista. Y después dices, si por 30 días tú logras detectar esto, el comportamiento cambia. Pero lo más interesante es que también cambió el comportamiento del adulto, ¿no? Porque cambió la respuesta típica que siempre estaba teniendo ante la misma conducta, ¿no? Sí. Y esto es mucho del sistema de las terapias familiares, los sistemas de terapia familiar. Mencionan mucho esa parte, dice, basta con que cambie uno en la familia para que cambie el resto de la familia, ¿no? Entonces, básicamente son los mismos principios. Si tenemos a un niño que ante una situación responde de alguna manera, basta con que algo cambie del entorno para que empiece a responder de otra manera. Pero lo que regularmente sucede es que nadie pone atención en esos antes y nadie pone atención en esos elementos distractores para que al cerebro se le olvide la situación y se concentre en otra cosa. Claro. Es como si cuando le decimos a un amigo que está enojado, olvídalo, olvídate de eso, vamos a concentrarnos en otra cosa. Uh-huh. Y el amigo dice, por una cerveza. Vámonos por una cerveza, ¿no? Eso lo hacemos claro. nosotros, ¿no? Y el amigo dice, ya está, va. Porque tiene esa habilidad de autorregularse, pues.
Claro. En nuestro paciente vamos a hacer lo mismo. Nos va a costar un poquito más porque no existe esa habilidad de autorregularse, pero en el momento en que le ponemos El distractor. la cerveza, Claro, el claro, distractor claro. se centra sobre el distractor. Sí, y es como esta famosa frase que dicen, no te enganches, ¿no? Es Exacto. que muchas veces el adulto contribuye a que el Claro, comportamiento ocurra, porque te enganchas en el movimiento, en el lo que sea, te claro. enganchas y ahí explotó la bomba. Yo le suelo decir a las personas que han estado que se han formado conmigo, han tomado algún curso, les digo, ¿te golpeó? Fue tu responsabilidad. O sea, no fuiste listo, no fuiste astuto al reconocer las señales previas que te estaba dando y distraerlo. Entonces, hay muchas cosas que son responsabilidad del terapeuta. Hay muchas cosas que son responsabilidad del docente. Hay muchas cosas que son responsabilidad de los padres. Y hay muchas cosas que no quedan exclusivamente de responsabilidad del alumno, pues. Entonces, si te das cuenta, la conducta, así como lo estamos viendo, la conducta de agresión o autolesión, ya la sacamos como algo propia del adolescente, sino que ya la estamos identificando como algo que se puede controlar desde nuestra toma de decisiones. Por supuesto. Y que además esto que estás hablando, Manuel, de observar lo que ocurre previo a, digamos, ya a la crisis, pues es algo que puede pasar también en chicos típicos, ¿no? Claro. O sea, en nuestros adolescentes neurotípicos simplemente así sucede en esas explosiones. O sea, en esos enfrentamientos que tenemos los padres con los hijos o los adultos con los hijos, pues sí, siempre tiene que haber algo previo, una palabra previa antes que te diga, ahí viene. Va a tronar, va a arder Troya, decimos, ¿no? Va a arder Troya. Qué buena herramienta, Manuel. Me parece que esto es y que además funciona, no importa cuál sea el modelo comunicativo de tu hijo, ¿no? Si es verbal muy Exacto. fluido, si No. no. Me parece que es. Puede haber nada verbal, Ujú. pero los chicos no verbales son susceptibles a distracción. Claro, por Entonces supuesto. se distraen fácilmente, van a pasar un mejor momento con la distracción porque la distracción les gusta. Por supuesto. Y no vamos a tener comportamientos violentos. No van a haber perjudicados, ni Claro. terapeutas ni él mismo. Y Manuel, y probablemente esta recomendación se pueda utilizar incluso en el salón de clase. Claro, a veces para la maestra puede ser un poco más difícil porque tiene a tantos muchachos, ¿no? Sí, es muy interesante este punto de vista en el salón de clase. Lo que eleva más la probabilidad de ser expulsado de una escuela o de deserción escolar son los comportamientos disruptivos, agresiones o autolesiones que pueda tener el paciente, ¿no? Si tenemos un alumno que no tiene conductas agresivas o autolesivas, va a poder permanecer en el sistema educativo. En cuanto empiezan a aparecer, se ponen los focos de alarma y termina desertando del nivel educativo el niño, lo cual es muy triste, ¿no? Claro. Aquí el asunto es que en realidad el maestro está impedido de aplicar alguna técnica. El maestro puede ser experto en técnicas de modificación de conducta, de teach, de lo que quieras, pero el hecho de estar en un grupo donde hay más niños le imposibilita el tener este ojo de observación. Entonces, esa primera llamada que hace el niño en el aula, quizás el maestro por haber volteado a ver a Juanito, No la vio. no la vio. Posiblemente, claro. Entonces va a llegar hasta la llamada número 3, donde va a empezar el chico a tener sus comportamientos disruptivos y eso sí va a captar su atención. Probablemente. Exacto. Claro. Entonces, si ocupamos en la escuela a alguien que pueda intervenir y pueda distraer al chico. Para eso vas a ocupar una persona que pueda estar observando al chico Claro. esas primeras, segundas llamadas. ¿Será, Manuel, que esa señal que manda el chico, la chica, en casa puede ser una señal similar a la que manda en la escuela? Sí, es muy probable que sea... Claro, porque digo, en la escuela, si son chicos que van con una acompañante educativa o sombra, como le llaman, quizá ellos son los indicados. Y si no, pueden ser hasta los compañeros del aula.
Porque Claro. serán los que estén observándolo mayormente, que básicamente uno tenga que enseñarles a leer Claro. las señales que está enviando. Sí, hay unos modelos donde, sobre todo los modelos de desarrollo de habilidades sociales, se utilizan a los compañeritos para ayudarnos a desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Va a depender de qué tan grave pueda ser la conducta o los niveles de tolerancia que pueda tener el alumno, ¿no? Va a depender de qué tanto está en juego. Si utilizamos algún profesionista o si utilizamos a los mismos compañeritos que puedan estar ayudando al alumno a autorregularse. Claro, y que es la ayuda que tienen más a la mano los maestros, los mismos estudiantes, ¿no? Sí es la misma, pero bueno, yo podría decirlo que no sería lo ideal. Sí, claro. Porque el chico también anda papaloteando, ¿no? El Sí, mismo claro. estudiante. Si la conducta está poniendo en riesgo vaya, tanto su integridad como la integridad de otros chicos, sí vale la pena tener otra persona que esté exclusivamente para detectar las señales y distraer. Y distraerle. Y el objetivo va a ser que en algún momento esa persona ya no esté ahí, sino que él haya desarrollado esas habilidades de tolerancia y pueda convivir con el grupo sin que esté alguien ahí sí, claro, mirándolo. mirándolo todo el tiempo a ver Si no, si se va a volver hizo paranoico. enojo, que claro, no, pobre. Manuel, pues muchísimas gracias, porque creo que esta explicación que nos has dado al principio de simplemente recordar que en principio son adolescentes y claro que van a haber cambios, ¿no? Y que sí puede ser importante evaluarlos nuevamente, ¿no? Durante esa época. Sí, puede ser importante evaluarlos neurológicamente. No todo requiere medicación. No, o sea, eso lo va a decir los estudios. El especialista regularmente quiere medicar a todo, ¿no? Todo lo que se mueve lo medica, pero no todo requiere medicación. Pues va a depender de los resultados que se obtengan en el electroencefalograma. Ahí lo que vale la pena descartar es si hay actividad tipo epiléptico. Exactamente, antes de cualquier otro... Antes de cualquier otro dato. Perfecto. Manuel, pues muchísimas gracias. Gracias por estas palabras, por todo este conocimiento que nos aportas, que yo creo que muchos de los que te están escuchando estarán muy agradecidos y yo también acabo de aprender algo bastante importante que aplicaré en casa y bueno, yo también a lo mejor voy a decirles, pongan atención qué cara hago, qué digo antes de que yo explote. Muchas gracias, Manuel, gracias por a ti. aceptar la entrevista y gracias a todos los que nos están escuchando. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola y no se pierdan la siguiente entrevista en la siguiente semana. Hasta pronto.